Indira, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenida al programa. Lo de Joaquín Ramírez y este caso realmente enorme, voluminoso, de mucho dinero, $1.000 millones en bienes incautados, y la justicia dice que hay mucho más. Los fujimoristas responden, apechugan y dicen que no, que Joaquín Ramírez fue brevemente secretario general, él salió, ya no estuvo nunca más de 2016 después del escándalo de Cuarto Poder y unos audios allí que, en fin, tramaron en otro canal, una historia ya conocida, pero que no tienen participación, que no hay, digamos, no hay sustentación, es lo que han dicho, en esta tesis fiscal del brazo político. ¿Tú qué piensas? Bueno, que algunos omiten convenientemente hechos, ¿no? Creo que no es un caso nuevo este del señor Joaquín Ramírez. Ya desde la campaña del año 2016 se conocieron denuncias que asociaban a este personaje que en ese tiempo tenía un rol político importante y había tenido una carrera política meteórica, ¿no? Llegó a ser congresista de la República, luego el secretario general del partido en ese momento que peleaba la segunda vuelta, o sea, no estamos hablando de cualquier tipo de persona, y de pronto esta declaración de un testigo o un colaborador de la DEA que lo involucra con un caso de lavado de activos y que es ahora parte de esta investigación. Entonces, primero, que esto no es un tema nuevo. Segundo, que ese guión de respuesta tampoco es muy novedoso, ¿no? Pero lo que sí preocupa no es tanto que pretendan negar lo que todos los peruanos conocemos, que es el fuerte vínculo que hubo entre el señor Ramírez y la señora Keiko, que además así fue como ese señor llega a la política, no es que sea una persona que hizo un trabajo militante o político de base, y creo que... O sea, para ti llega con la plata en la mano. Llegó con la plata en la mano, pero además con el favor y la venia de Keiko Fujimori, era una persona de su confianza, eso todo el mundo también lo sabía, pero lo grave y lo más peligroso, Jaime, es la reacción que han tenido desde el partido fujimorista a la presentación que se hizo del caso. No solamente la Fiscalía hace una sustentación de cómo se ha dado esta incautación de los bienes, sino que, digamos, están acompañados de el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, porque la incautación tiene una responsabilidad, ¿no es cierto?, hace el Ministerio de Justicia, porque eso pasa a ser parte del Dicen que eso es una intromisión del Ejecutivo. Pero no solamente eso, han hecho una especie de un llamado a que no se salgan de su línea, ¿no es cierto?, no hagan conferencia de prensa sobre eso. Pero ¿qué es esto? ¿No es cierto? El fujimorismo diciéndole al Congreso más o menos, no te metas, al gobierno, no te metas en este caso, ¿no? Porque si no ya sabes, ¿no? Y yo creo que es muy claro entonces que les preocupa, por supuesto, que esta investigación se desarrolle. El gobierno no es que puede intervenir, pero hay una responsabilidad concreta en el tema de la incautación, que por supuesto requiere una responsabilidad de los ministerios correspondientes. Pero ese modus operandi, como te digo, de mensaje casi llamando al orden al gobierno, y la respuesta patética del señor Otálalo al día siguiente diciendo sí, más o menos acá estamos portándonos bien, no nos bajen el dedo en el Congreso, yo creo que no es nada nuevo. Esa es la forma de actuar del fujimorismo, y si todavía quedaba algún ingenuo que pensaba que esta organización había dejado de ser lo que siempre fue, ¿no? Un espacio vinculado a tramas de corrupción, por decirlo menos, es por supuesto que eso no ha cambiado, ¿no? ¿Cuál, hablando del gobierno y hablando de las conferencias de prensa y hablando de que el fujimorismo prácticamente cuadra al gobierno en ese último párrafo y le dice a Presidenta Boluarte, por favor, ordene a sus ministros que no salgan en conferencias de prensa porque eso es una intromisión, y ya claro, lo que le están diciendo es cuidado que puedo apoyar una moción de vacancia que presente cualquiera, ¿no? Cuando tocas mis intereses, perdón, porque una moción de vacancia la hemos visto hace pocos días y ha quedado desechada, pero claro, cuando tocan los intereses de alguien que les preocupa al fujimorismo, aunque ellos digan lo contrario, digamos, de forma explícita, ahí sí vuelve la amenaza sobre la señora. Pero te decía, finalmente tenemos a un gobierno que ha comenzado a manejar la situación de la tragedia, ¿no? Pero con Joaquín Ramírez, con otros casos, entonces tenemos un gobierno que yo no veo posibilidad, no veo en este momento escenario alguno de adelanto de elecciones cualquiera. ¿Tú? Mira, a mí me parece clave lo que estás señalando ahora, ya entrando tal vez a temas más de fondo, ¿no? Vinculados a la situación del país. Yo creo que hay que valorar la opinión de la gente, la sociedad civil, por ejemplo, en Piura estas últimas semanas, ¿no? La forma desastrosa en la que el gobierno ha encarado las primeras semanas del desastre climático, yo creo que no se puede obviar. Y sí es cierto que algo de todas maneras debe exigírsele a este gobierno, ¿no? Por más que
tengamos una posición de rechazo total a las acciones que han tenido los ministros de la señora Boluarte y ella misma en la represión de los primeros meses del año. Lo cierto es que tienen una responsabilidad. Pero yo no siento, como tú al menos, que estén asumiendo con seriedad esa responsabilidad. Yo no usaba la palabra seriedad. Lamentablemente creo que en todo caso no han dejado el marasmo de las primeras semanas y han tenido reacciones, la verdad, lamentables. Para empezar, ¿no? Ya hemos visto la señora ministra de Vivienda, lo patético y vergonzoso que ha sido su comportamiento, ¿no? En el norte, en Piura, gritándole a la gente, justificando además su inacción y yo creo que ni siquiera con argumentos, ¿no? Con respuestas ya repetidas, que no hay presupuesto, culpando, en fin, a gestiones anteriores, cuando en realidad los momentos de emergencia tal vez no necesariamente resuelven el problema de fondo, porque hay un problema de fondo que sí, son responsabilidades que vienen de anteriores gobiernos, pero los momentos de emergencia sirven por lo menos para garantizar una respuesta rápida, ¿no? En términos de atención del desastre. Eso tampoco se ha hecho y bueno, hoy día la percepción de un sector importante de peruanos, hay una encuesta que había circulado, el 82% de peruanos tienen la sensación que la señora Boluarte no lidera para nada ni le interesa liderar la respuesta a la emergencia climática en el norte del país. O sea, 82% de peruanos piensan que la señora Boluarte no le interesa realmente. ¿Tú estás en ese 82%? Yo por supuesto que sí. Creo que no le interesa la tragedia del norte. Y no solamente creo que es una percepción, Jaime, creo que hay razones que llevan a tener esa conclusión. Por ejemplo, ¿no? Salen los ministros del gabinete de la señora Boluarte decir no hay plata, pero lo primero que sí hacen es garantizar que al Congreso se le apruebe, ¿no es cierto?, un incremento presupuestal de 58 millones de soles. ¿Es justificado que al Congreso se le aumente el presupuesto mientras en el norte ellos dicen que no hay dinero para comprar motobombas, no hay dinero para comprar alimentos, no hay dinero para llevar... La motobomba que no funcionaba porque no había aceite. Jaime, entonces no es una percepción solamente, es una realidad, lamentablemente, que a la señora Boluarte no le interesa poner seguramente los pocos o muchos recursos del Estado al servicio de la tragedia. No les interesa. Han preferido, ¿no es cierto?, usar a la Policía Nacional, al Ejército Peruano para reprimir y matar gente antes que movilizar, como lo hicieron rápidamente, hasta mandando al Ejército a Ilave, ¿no es cierto?, que es una provincia donde creo que no hay nada que afecte la tranquilidad. Mataron a un alcalde del Perú, ¿no es cierto? Y ahí sí movilizaron, Armas, ¿no? movilizaron a... O sea, de los antecedentes sí como por supuesto, que, ¿no? Hablando incluso solamente de cosas muy evidentes. Entonces, sí hay dinero, ¿no es cierto?, para trasladarle presupuesto mayor al Parlamento, sí hay voluntad política para movilizar a las Fuerzas Armadas, a la policía, a zonas del sur del país donde la gente está protestando, pero no hay capacidad para llevar esos mismos efectivos a hacer frente a la tragedia. Sí hay una respuesta indiferente cuando se trata de una zona de emergencia como en Piura y no se generan, digamos, respuestas rápidas de gestión, pero para comprar armamento, para comprar... lacrimógenas como lo hicieron de emergencia, para eso sí se mueve el Estado. Entonces, claramente no hay un interés, no hay voluntad política. Para la represión y matar gente, el Estado se mueve muy rápido. Para la señora Boluarte y su gabinete, o para el señor Otárola. Pero para responder a la tragedia, volvemos a la incapacidad de siempre, que como digo, no es nueva, pero sí sorprende lo rápidos que han sido para determinadas acciones que han tenido que ver con defenderse, ¿no es cierto?, de los reclamos legítimos de la población y para generar todo el dolor y muerte que se ha generado en el país los últimos meses. No había pensado en lo que acabas de decir, pero ciertamente llevas mucha razón, porque lo que se reclama al Estado siempre es su inacción o su no es algo nuevo, Jaime, efectivamente. Estructural. Así es. Pero claro, dices bien cuando recuerdas que para la represión todo fue muy rápido. La maquinaria es rapidísima. O sea, el Estado sí funciona, solo que es a gusto del cliente, a gusto de quien está dirigiéndolo, ¿no? Así es. La supervivencia de la señora Boluarte le ha significado, ¿no es cierto?, a ella sí movilizar el Estado y la poca capacidad que seguramente tiene hoy el Estado peruano, que nadie va a negar que es un Estado débil, que no está teniendo servicios mínimos básicos para garantizar el bienestar de los peruanos, pero para su supervivencia sí lo ha hecho. Estamos ante una emergencia no solamente climática, Jaime, hay temas que lamentablemente salen de la discusión pública en estos momentos, en la crisis en la que estamos a nivel político, pero la situación de la violencia de género, lo mismo. ¿Hay algún pronunciamiento realmente reflexionado, razonado sobre lo que está pasando con las mujeres hoy día en nuestro país? Hace poco ha fallecido esta enfermera que fue víctima de un acto brutal de violencia machista, una violación sexual en Puno, una trabajadora. Nadie puede argumentar ya ni siquiera esta lógica machista de algo habrá tenido, ¿no es cierto?, ella como responsabilidad, una mujer trabajadora que fue violentada. ¿Qué habrá hecho? Pues, ¿algún tipo de respuesta estatal ha habido? ¿Algún tipo de reacción, aunque sea de solidaridad e indignación de parte de la señora Boluarte, aunque sea ella intentando decir efectivamente
obviamente estos actos tienen que parar, ya ni siquiera exigiéndole que haya una política pública respecto a estos temas, tampoco. La respuesta de la señora ministra de la Mujer fue insensible en otro caso similar, igual de grave, y la respuesta de la señora viceministra, ni qué decir, dijo que una llamada no va a servir para salvar tu vida, para justificar que la línea 100 hoy no funcione como debería funcionar. Cuando describes a la presidenta Boluarte, a mí me da la impresión, o visualizo mientras te escucho hablar o describirla, parece que describieras a un zombi. Yo creo que es alguien que está consciente de que no gobierna efectivamente y que es solamente el intermediario de un conjunto de fuerzas antidemocráticas que hoy están instaladas principalmente en el Congreso y lamentablemente un sector de nuestra institucionalidad, que son las Fuerzas Armadas y policiales, que han decidido respaldarla a como dé lugar. Es decir, sin importar que esta persona haya decidido, ¿no es cierto?, tener una política represiva como la que ya hemos comentado, ¿no es cierto? Eso es la señora Boluarte hoy día. Ella es simplemente un instrumento de un sector que está dispuesto, bueno, entre otras cosas, ¿no es cierto?, ya creo que conocemos de sobra las tropelías que el Congreso está realizando, pero es básicamente eso ella hoy en día. En el momento seguramente que no le sea funcional, le bajarán el dedo, así como hemos estado comentando de la actitud de Fuerza Popular, ¿no?, cuando han sentido que algo amenaza sus intereses y personajes cercanos a ellos, pues ahí han vuelto a decir, bueno, póngase en orden, ¿no? Ahora, claro, pero tenemos lo que hay. Es decir, no es que sea un conformista, no es que no diga más y sea más que la realidad. La realidad en este momento nos dice que es la presidenta Dina Boluarte, el primero Tarola, el gabinete, que en fin, con la señora Jania Pérez de Cuéllar y las cosas que hizo en Piura, bastante, no sé, extrañas por cierto, pero es lo que hay. ¿Qué hacemos? Es lo que hay. Yo creo que una buena parte si somos del demócratas, ¿no?, que creo que en eso coincidimos, si somos demócratas hay que aceptar que ese es el gobierno democrático. A ver, Jaime, yo creo que sí, efectivamente, cuando somos demócratas... Nominal, legalmente, ya. Cuando somos demócratas hay que respetar que los ciudadanos tengamos la capacidad de expresarnos libremente. También. Y hoy día, Jaime, hay un sector altísimo de ciudadanos, primero que rechaza a este Parlamento, ¿no? Ya por las innumerables situaciones que yo creo que no estaría de más que revisemos también cuál es la agenda parlamentaria para los siguientes meses, ¿no? Porque no estamos hablando de temas menores. Pero volvamos al asunto este. Hay un conjunto de ciudadanos que rechaza el Parlamento y hay también un sector altísimo de peruanos que rechaza a la señora Boluarte. Decirlo, ¿no es cierto?, y actuar en consonancia a ese rechazo no es no respetar la democracia. Al contrario, es poder expresar libremente esa posición y esa crítica a lo que se considera hoy no solamente un gobierno ineficaz, como seguramente han sido tantos otros, no solamente un mal gobierno, sino un gobierno que está tejiendo muchas dinámicas antidemocráticas, que está, yo sí creo, en proceso de consolidar un gobierno dictatorial, ¿no? Un gobierno que está dispuesto, por ejemplo, con alianza del Congreso. ¿Que se queden después del 26? Yo no sé si se queden después del 26, pero por supuesto que preocupa, Jaime, que la agenda del Congreso hoy en día, ¿no es cierto?, y que por eso prefieren mantener a la señora Boluarte mientras tanto, sea amenazar las instituciones electorales, ¿no? Ya lo han dicho, ¿no? Quieren bajarse a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. OMPE, el presidente la del Defensoría del Pueblo. Así es. Ayer se ha dado nuevamente una audiencia de esta comisión especial para la elección del Defensor del Pueblo, Jaime. Los candidatos que nuevamente han sido elegidos en un proceso que no ha tenido estándares mínimos de elección para una alta autoridad en nuestro país, han tenido declaraciones que sinceramente no solamente preocupan, sino que indignan, porque parece que no entendieran la naturaleza del cargo de defensor del pueblo, que es justamente la defensa de los derechos fundamentales. Algunos de los candidatos que este Congreso está promoviendo para que sean electos de manera rápida y muy célere, seguro, han dicho, por ejemplo, ¿no es cierto?, no reconocemos, ¿no es cierto?, la validez del sistema interamericano de derechos humanos, quieren salirse de la OEA, no entienden que justamente, ¿no es cierto?, su rol, ¿no?, el rol para el cual están postulando es la defensa de derechos fundamentales que están, por supuesto, enmarcados en convenios internacionales que protegen los derechos humanos. Como el Tratado de San José. No tienen ni idea del cargo al que están postulando y, por supuesto, su presencia ahí en ese proceso de elección responde únicamente al afán de un sector del Parlamento, y acá yo incluyo a bancadas de un lado y del otro, ¿no? Izquierdas y derechas. Perú Libre, el Fujimorismo, Renovación Popular, se pondrán de acuerdo en elegir al peor candidato posible en tanto sientan que van a poder controlarlo. ¿Quién te representa en el Congreso a ti? Yo creo que hoy, la verdad, hablar de una bancada que represente... ¿Nadie te representa?
sectores como el mío, que creo que Sí. este Congreso debería ya dar un paso al costado y propiciar más bien Claro, un pero momento distinto. Está claro que no lo van a hacer. No Prefieren lo van a el hacer. buffet Por eso creo al que adelanto. en general ese es un Congreso que se ha ganado merecidamente el rechazo que hoy tiene de la ciudadanía. Pero Lo que tú- no quita, Jaime, yo creo que no me siento representada por ese Parlamento, lo que no quita... Ni un lo- congresista. Yo creo que habrá algunas excepciones, sinceramente. Por eso yo te digo, Pocas. ¿quién te representa? Yo creo que una congresista que creo que ha hecho una labor dentro de todo, al menos meritoria en este proceso en el que se han vulnerado los derechos de tantas personas que se han movilizado, es Ruth Luque, que ha ido a comisarías, que ha tratado de cuidar al menos derechos mínimos de algunos ciudadanos. Pero en Sientes general, que Ruth Luque te representa, un a mí poco. sí, a mí sí. Pero en general, Jaime, eso no es un Congreso que se va a salvar por una persona o por dos. Creo que es un Parlamento que merecidamente tiene ese rechazo y por eso yo sí creo, Jaime, que la ciudadanía no debe conformarse con lo que está pasando. Yo creo que sí es necesario que se siga exigiendo que haya un adelanto electoral. Eso no va a resolver las cosas en principio, no es una fórmula mágica. Yo he sido parte de un parlamento que se disolvió de manera constitucional y siempre dijimos que no iba a ser esa una solución, que teníamos que acompañar ese proceso con reformas y por eso también luchamos en Y el nadie Parlamento. hizo reformas. Y se luchó. No hubo consenso. No solamente no hubo consenso, Jaime, porque detrás de Al esa contrario, palabra a veces atrás. se ocultan dinámicas Así perversas. es. Y lo que hubo fue una mayoría que obstaculizó reformas importantes en temas como el sistema político, como la reforma del sistema de justicia. Pero no se trata de llorar sobre la leche derramada. Yo creo que sí hay que sacar lecciones de lo que ha pasado. Entonces, hay un primer paso que creo que sí hay que dar para seguir a una nueva etapa, ¿no? Y por supuesto, ese paso no se va a poder dar con este Parlamento ni con esta gobernante. que hoy está. Hablas de lecciones. ¿Qué lecciones nos deja Castillo? Muchas, ¿no? Por Para ejemplo. empezar, que tú no puedes llegar con la expectativa de ser un gobierno de cambio como la que él llegó, creo que generando además esta expectativa en los sectores más olvidados de nuestro país, como los que él representó, y no hacer nada estando en el ¿Es poder. una decepción para esos sectores, para ti, Por supuesto, Castillo? yo creo que sí hay una decepción de muchos sectores y que se lo han reclamado en su momento, ¿no? A veces se olvida, muchos convenientemente, que en diversas regiones del sur del país hubo también movilizaciones exigiendo que Castillo cumpliera su plan de gobierno. Aunque a muchos no les gustara su plan de gobierno, pero que se priorizara el agro, que se priorizara la educación pública, que se debatiera de manera democrática también, ¿no es cierto?, lo que significa un proceso constituyente. Decir esto no es algo, digamos, que vaya a amenazar la tranquilidad del país. Al contrario, la gente se lo exigió en su momento y Castillo, yo sí creo que tiró la toalla, ¿no? Prefirió quedarse en el poder también y por eso llegó a una especie de pacto con un sector del Parlamento para que no lo vacaran. ¿Cuál es el problema? Pero después vino el golpe. El problema es que Castillo tuvo que enfrentar también un sector antidemocrático, que tenía ya cuadrado, ¿no es cierto?, una mayoría en el Parlamento. Ese sector nunca aceptó su elección, nunca reconoció los resultados. Hasta ahora, Jaime, es una barbaridad escuchar a congresistas que siguen repitiendo que hubo fraude. Y esa es una de las razones por las cuales además Hasta quieren ahora hacer... aquí sentados, ¿ah? Bueno, ¿qué te puedo 2023. decir? Increíble. Sinceramente, esa es la calidad, digamos, de la oposición que tuvimos, ¿no es cierto? Y estuvimos en ese tira y afloja, ¿no? Una oposición antidemocrática que no quiso reconocer al presidente, que además ha salido, Jaime, por parte de esta oposición antidemocrática del Parlamento, una de las peores taras que existen todavía en nuestro país, que es el racismo. El peor, ¿no es cierto?, racismo que uno haya podido identificar en el ámbito político, lo hemos visto este año y medio. ¿Cuánto va a pagar la izquierda por los errores de Castillo y por lo que hizo finalmente Castillo? ¿Cuánto crees a que ver. es la factura que paga la izquierda? Yo sí creo que hay que decir algo sobre las izquierdas en el Perú. Primero, que hay diferentes izquierdas en nuestro país. Y hay un sector de la izquierda que no hemos tenido miedo en decir en una segunda vuelta entre el fujimorismo y un personaje como Pedro Castillo, preferimos votar por Pedro Castillo. Yo, al menos, tengo esa posición y la voy a reafirmar. ¿Lo volverías a hacer? Con lo que estamos conociendo además aún más del fujimorismo y su red esta mafiosa de un personaje que puede amasar 1.000 millones de soles Dólares. lavando activo de soles, ¿no? Al cambio, 1.000 millones de soles lavando activos como Joaquín Ramírez, con los espectáculos que ellos tienen para capturar instituciones, a mí no me queda duda que el señor Castillo, sinceramente, ¿no?, es cuestionable todo lo que ha hecho o no ha hecho en su gobierno, pero no se compara en nada con la mafia que significa el fujimorismo. Esa es la primera cosa. Yo tengo mi posición clara y la sigo sosteniendo. Rocío Pero sí, Silva dijo cuando hablábamos alguna vez con Alberto Vergara en un programa, en otro canal, que él apodó a Castillo y a sus seguidores, ¿no?, como la banda del Choclito. ¿Te acuerdas tú de la banda del Choclito, de Risas y Salsa? Ya, bueno. Rocío Silva dijo lo que sí, como, bueno, la banda del Choclito, pero los otros son Corleone.
Seguramente. Y hay una cosa que sí creo que hay que señalar respecto a las tareas de la izquierda. Nuestra tarea en este momento es sumarnos a el sector que está movilizado todavía, exigiendo que podamos frenar a esta coalición antidemocrática que pretende asaltar otras instituciones, ¿no? Que está hoy día en el Ejecutivo, que está en el Parlamento, que lamentablemente también tiene en el Ministerio Público hoy día un operador, porque la señora fiscal de la Nación, lamentablemente con todo su, además con lo que se sigue conociendo de su sospechosa tesis doctoral y cómo llegó finalmente al cargo, sinceramente deja mucho que desear como una operadora de justicia imparcial, que cada vez es más evidente que no lo es. Indira Wilca ha sido congresista y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Muchas Indira. gracias. Un gusto tenerte por aquí.